Nicaragua, gente que no vende patria. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es viernes 13, Chocho, viernes 13. Los que creen en esas cábalas, hoy no se casan ni se embarcan como los martes 13. 13 de mayo, ve, el domingo el día de San Isidro. 13 de mayo de 2022, con Carlos José Hurtado y con Luis Enrique Guerrero, cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima, 91.7 y 105.3 FM. Decir la verdad, sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer, sin fronteras. 6 de la mañana con 34 minutos. Ayer fue el Día Internacional de las Enfermeras. Queremos enviar un cálido abrazo a todas las enfermeras del país. Bueno, y algunos enfermeros también. Me acuerdo aquel compañero que estaba de director del Hospital Solidaridad, un compañero ejemplar que ahora creo que anda por Telica. Pero queremos saludar especialmente a la compañera Miriam Chávez, ya jubilada, propietaria de haciendas allá en Nandasmo, en Pío 12. Y a su hija Janet Chávez, directora nacional de enfermería. A través de ellas conocí a 4 compañeras que son extraordinarias. La negra, Mildred Sinclair, qué mujer más agradable. A Isamar López, a Darlene Carvajal, a Marta Vázquez, personas que conozco, ¿verdad? Y hombre, que las enfermeras son tan importantes. El médico trata la enfermedad, pero la enfermera trata al paciente. Generalmente los médicos son de los más impersonales y solo les interesa tus síntomas, no sé qué, pero si estás con dolor, ponerle tal cosa. En cambio, la enfermera ahí está con vos, te consuela, te ayuda, conversa con vos, que es tan importante para un enfermo, ¿verdad? La conversación. O para una enferma. Las enfermeras son imprescindibles. Y las auxiliares de enfermería también, que no las tomamos tan en cuenta como las enfermeras. Pero las auxiliares son también muy relevantes en cualquier tratamiento médico. Felicidades a todas y a todos. Hoy es Día Nacional de Duelo en Cuba. Ya culminaron los trabajos de escombreo, ya encontraron a todos los desaparecidos, ninguno sobrevivió, son 45 fallecidos, 45. Es mucha gente, 25 varones creo y 22 mujeres, sí, creo que así es. A ver, no, 24 varones y 21 mujeres, así es, incluyendo una española. Entonces hoy han declarado 3 días de duelo desde ayer y hoy hay una vigilia que va a ser en el Parque La Fraternidad en La Habana a las 7 de la tarde. Que aquí en Nicaragua creo que nos están llevando ahorita 2 horas los cubanos. O sea, serán las 5. Y el presidente Miguel Díaz-Canel ha solicitado a los cubanos que los que no puedan llegar desde sus casas acompañen con 1 minuto de silencio y se encienda una luz, una candela, una lámpara para rendir tributo a las 45 víctimas del Hotel Saratoga. Nuestras condolencias al pueblo cubano por esta tragedia que los ha sacudido y además ha puesto de relieve la extraordinaria labor que realizan los bomberos, los socorristas, la defensa civil allí. Se lució, mano.
Trabajaron día y noche, día y noche. Bueno. Quiero agradecer a Walter Castillo Sandino. Me trajo aquí a la radio, a ver, un libro de lujo. Sandino en foto se llama. Vean esta portada, los que están sintonizando por Facebook y los que ven el video más tarde en YouTube. ¿A dónde lo van? Lo tenemos en Odisea y en YouTube también. Y en RuTube. RuTube es la competencia de YouTube en ruso y también Odisea. Y en YouTube. Aquí está, pues. Entonces, pero quiero leer algunas cositas. Solo son fotos, ¿viste? Y según me dijo Walter, solo editó o imprimió 50 ejemplares. Así que soy uno de los privilegiados. Entonces, muchas gracias también por su dedicatoria. Dice: espero que te guste este nuevo libro que acabo de publicar. En él podrás encontrar el trabajo de muchos años recopilando fotos y documentos, algunos nunca antes vistos en Nicaragua y son muy representativos de la gesta inmortal del general Sandino y de quienes le acompañaron en la defensa de nuestra soberanía y dignidad nacional. También se puede observar la abusiva intervención de los Estados Unidos y los vendepatrias nacionales que, más que sentirse dignos nicaragüenses, se llenan de orgullo para servirle al extranjero. Ayer como hoy, Nicaragua seguirá teniendo miles de sandinos para defenderla de potencias agresoras y de aquellos malos hijos de la patria a los que mi abuelo llamaba peleles. ¿Verdad? Muchas gracias, Patria Libre o Morir, siempre más allá. Walter Castillo Sandino. En la portada dice: en él estaba la vida y la vida es la luz de los hombres. Voy a leer el prólogo, que es corto, ¿verdad? Ve, está impreso en la imprenta de Edwin Cordero, fallecido. ¿Hace cuánto falleció Edwin? Como 3 meses, ¿verdad? En Ardiza, ¿no? Ardiza creo que es la de él, sí. Bueno, dice el prólogo: la presente obra contiene material fotográfico de mucha relevancia en varios aspectos importantes de la vida del general Augusto C. Sandino y de sus compañeros de lucha antiimperialista en Nicaragua y la región, tanto porque expone una extensa iconografía de los protagonistas de esta etapa histórica de Nicaragua entre 1895 y 1934, así como de los acontecimientos más importantes de este periodo. Se trata de la revolución liberal, la intervención yanqui, la ocupación militar colonial del país y su derrota ante el gesto heroico del general de hombres y mujeres libres y su ejército defensor de la soberanía nacional. El general Sandino y Blanquita Arauz, con sus ideales espirituales y su práctica humanista, siguen inspirando e iluminando el alma, la mente, el pensamiento y la acción de grandes hombres y mujeres de nuestra América que, remontando el tiempo en nuestra Nicaragua, levantaron esos ideales y lucharon incansablemente en las más duras condiciones de las luchas, en los tiempos más crudos de la siembra, hasta alcanzar la victoria del pueblo. Hoy, a la cabeza de ello, nuestro comandante Daniel Ortega Saavedra, presidente de la República, y la compañera Rosario Murillo Zambrana, nuestra vicepresidente, han demostrado por su valentía y sabiduría ser merecedores, genuinos seguidores de Sandino, fieles exponentes de la solidaridad y del amor, a valores imprescindibles para vencer el hambre y la injusticia en defensa de los más humildes de nuestro pueblo contra el odio y la perversidad de los secuaces del imperialismo norteamericano y europeo. Finalmente, el autor también muestra la genealogía de la familia del general Sandino, sus antepasados y descendientes directos, y en ese mismo espíritu de amor y solidaridad emblemática de nuestra revolución popular sandinista, de nuestros héroes y mártires, dedica esta obra a todos los niños que sufren la epidemia del siglo XXI que ataca a los más pequeños de nuestras vidas, la diabetes infantil. Siempre más allá. Entonces aquí está la casa de Sandino, la casa de su papa, don Gregorio Sandino, su papa, doña Margarita Calderón. Esa foto de doña Margarita, ¿verdad? Es bestial el rostro. Te la enseño, sí, hombre. Lo que pasa es que
al ampliarla, pues no te sale bien. La foto original donde sale salvaje, que es la que está abajo, ¿verdad? A ver, siempre me equivoco aquí. Es aquí, donde estoy señalando con el dedo, ¿verdad? Ahí está Margarita Calderón. Con parte de sus hijos, porque fueron un montón de chavalos. Pero así ve el libro, ¿viste? Va solo con foto. Foto y pie de foto, obviamente, ¿verdad? Aquí está Blanca Segovia. Cuando tenía 2 añitos. Cuando tenía para su primera comunión con sus hijos en Cuba. Con sus hijos. Sí, en La Habana. Y después ya viene toda la parte de Sandino. Aquí está María Soledad Sandino, una primera hermana y la primera novia del general Sandino. Vamos a ponerla, ¿eh? Esta es, a ver, aquí es la cosa. Esta es la primera novia de Sandino. Esa foto de verdad que nunca la había visto. Pues sabes que Sandino también trabajó como chofer y como mecánico en Aguasteca. Y tampoco sabía esto. Dice Walter que Sandino empezó a trabajar como recolector de basura en la ciudad de Tampico en 1922. Después fue abastecedor de la gasolinera. Fue jefe de almacén. Y así pues todas las fotos de Sandino, hermano. Si son un montón. Iba a divulgar yo, me van a regañar, ¿verdad? Pero te llega hasta el... Y si son ¿cuántas páginas son? Espérate. Son 304 páginas, ¿oíste? De fotos. Yo no sé si lo van a vender, y si lo van a vender esto va a ser carísimo, porque esto cuesta mucho dinero. Por el tipo de papel, por el tipo de impresión y por la calidad de la foto. Eso cuesta mucho. Muchas gracias a Walter, muchas gracias a Blanquita. Saludos a Blanquita, que ella también participó en esta edición, es coeditora de este libro. Siempre activa, doña Blanquita, y lúcida, bravo, increíble. Así que envídenme. Tengo el libro de Sandino con pura foto. Bueno, fíjate que estaba escuchando a Fidel Moreno, el secretario general de la alcaldía de Managua, hablando sobre el costo del transporte y el subsidio. Él dice que el pasaje del valor del transporte aquí en Managua, el pasaje del transporte público urbano de la capital debería estar en 9 córdobas. Yo creo que se queda corto. Está en 2.50, pero realmente el pasaje, yo creo que el otro día estuve platicando con un dueño de unidades de buses y él me dijo de que él calcula que el costo debería andar entre 15 y 17 córdobas. Porque creo que Fidel solo incorporó por el costo del combustible, pero hay que meter llanta, mantenimiento, adquisición del vehículo. Y ahí la cosa es pesada. ¿Vos te imaginas pagando 15 pesos por pasaje? Suponete que solo tomé 2 unidades diarias. Suponete, porque hay mucha gente que toma 4. O sea, 2 de ida, 2 de vuelta. Pero suponete que solo sean 2 y suponete que costara 15 córdobas. 30 pesos diarios. Suponete que ganás el mínimo 8.000. 30 diarios. Ponerle que trabajas de lunes a sábado, que la mayoría trabaja de lunes a sábado. Son 180 córdobas semanales. Son 4 por 8, 30, 750 más o menos al mes. 750 ganando 8.000. Y eso solo vos. Porque si tus hijos van a la escuela, tienes hijos, pues. Si tu esposo o tu esposa va a la escuela, trabaja, son otros tantos. O sea, es significativo. Y entonces yo quería hablar de esto.
siempre, yo me acuerdo pues en los tiempos de formación de uno, te enseñaban lo que era salario real y salario nominal. ¿Qué es el salario nominal? Lo que vos recibís en metálico. O te depositan. Pues. Ahora todo el mundo le deposita. Mira, solo nosotros creo que quedamos como que nos pagan en efectivo. Porque aquí nadie quiso. Y tienen razón, hombre. Si hay que hacer esa cola en los cajeros. ¿No? Y además el peligro de ir, que te garroteen. No, aquí pagamos en efectivo. Está bueno. Entonces, ponele en metálico o que te lo depositen. Ese es el salario nominal. Y eso sí, que lo recibas completo, porque hay algunos que le quitan por pensión alimenticia. Que son bastantes, ¿verdad? Que le quitan hasta como la cuarta parte, ¿qué? Como el 40% le quitan, ¿verdad? El salario. Los dejan sin poder beber guaro. Bueno, ponele que te lo den todo. Ponele que te paguen 8,000. Ese es tu salario nominal. Pero tu salario real son las cosas que vos recibí, ¿verdad? Sin afectar tu salario nominal. Por ejemplo, en Nicaragua. Te voy a citar algunos ejemplos. El primero es el transporte. En el caso de la capital, pues, está subsidiado. Aquí ya vemos en la ciudad de Managua 1.100.000, 1.200.000. Se calcula que el transporte público de Managua moviliza diariamente a alrededor de 700.000 usuarios. 700.000. Se dice rápido. Porque aquí viene mucha gente de fuera de Managua, que utiliza el transporte público, obviamente. Y también viene mucha gente a trabajar en Managua, que vienen de las ciudades vecinas, qué sé yo, de Nindirí, de Masaya, de Granada, de Jinotepe, de Diriamba, de Niquinomo, de Catarina, de Matiare, de Ciudad Sandino, o de Nagarote. Hasta de Nagarote vienen a parar aquí. Poca gente la paciente, pero de Nagarote mucha. De Tipitapa, por supuesto. Muchísima gente viene aquí a trabajar y utiliza el transporte público. ¿Me entendés? Ese es el primer ingreso que vos tenés para tu salario real. Que vos no lo contabilizás porque no lo tenés en efectivo, pero lo disfrutás. Te doy otro. Salud. Los servicios de salud son gratuitos, aunque no seas asegurado. Incluso es bastante mejor la atención en las clínicas y hospitales, los centros de salud, y hospitales del Ministerio de Salud que las clínicas médicas previsionales. ¿Verdad? Y eso es gratuito. Atención médica gratuita. Medicamentos gratuitos más que la lista básica. Hay algunos que no entran, sobre todo los especializados y que ni modo. Pero en general vos tenés garantía de tu atención gratuita. Si tu esposa va a dar a luz gratuitamente. Si vos o alguien de tu familia sufre el cáncer, eso va gratuito con todo el tratamiento, la quimioterapia, la radioterapia, etc. Eso vos no lo contabilizás en tu salario metálico que recibí. Pero si vos lo incluyeras, no fregué, hermano. ¿Cuánto te cuesta una consulta con un especialista ahora? No menos de $50, porque te cobran en dólares. Hay gente algunos médicos especialistas muy especializados o con mucha demanda que te cobran 70. Solo la consulta, olvídate de todo lo demás, el tratamiento, los exámenes de laboratorio y toda esa onda. Te ve el tercero, la educación. Que no solamente es la educación primaria y secundaria, no, si podés tenerla desde los CDI. Porque los niños pueden ingresar a los CDI, creo que a los 6 meses, creo que es la edad. Termina el CDI, vos lo ingresás al preescolar, después del preescolar a la primaria, secundaria, universidad o centro técnico.
Y todo eso es gratis. ¿Cuánto te cuesta una universidad privada? O un colegio privado. O un CDI privado. O un preescolar privado. Eso es gratis. O sea, gratis en el sentido que vos como persona, como asalariado, no sacás tus reales y lo pagás. Si lo pagás por la vía de los impuestos. O sea, tenés un gobierno que administra bien tus impuestos y te devuelve esos impuestos en servicio. Algo que no ocurría aquí en este país. Que se nos robaban todo. Vayan a Costa Rica, o vayan a Panamá, o vayan a El Salvador, o vayan a Honduras, a ver, comparen. Después voy con eso, sí. Te doy otro servicio. Ya tenés 3. El transporte público, tenés la salud, tenés la educación, y en todos los niveles de educación. Te doy otro. Energía eléctrica. Es verdad, se ha reducido la cantidad de usuarios que acceden al subsidio, porque todo el que se pasa ahora de 100 ya no recibe el subsidio. Ahora es 100. Pero hay subsidio para un conjunto de la población relevante. A los del 60-70% de los usuarios van por 100. ¿Vos crees que el agua cuesta lo que realmente pagás? No, hombre. La tarifa de agua aquí debería de andar el doble. Y ahí está. Claro, el que vive en un residencial y el residencial le da el servicio de agua, pagan un montón y ahí pueden comparar. Pregúntenle a uno que vive en un residencial y paga el servicio que el residencial le ofrece, que no es el de Nacal. Pregúntenle cuánto paga. ¿Verán? Te voy a dar otra, pues. Ahora tener la oportunidad de una vivienda, es cierto, no llega a todos, cada vez llega más. Ahorita con China se acaba de firmar un convenio para construir masivamente viviendas sociales, ¿verdad? En más del 95% de los casos la tenés que pagar. Solo las viviendas, las casas del pueblo son las que son gratuitas. Pero el precio, a ver, ¿cuánto estás pagando vos por tu casa? $50. Y son 6 años. Decime vos. Una casa de 2 habitaciones, es verdad, la tenés que chajinear, pero te la dan terreno incluido, los servicios ya puestos, energía y agua potable y agua servida. Está urbanizado, están sus calles, hay que y van poco a poco pavimentando o adoquinando lo que sea, pues. Pero lo tenés. En 6 años tenés tu casa. ¿Cuánto crees que paga? Bueno, después me meto a eso, pero ya tenés ese otro. Eso no es en tu salario real, tu salario nominal. Esto no lo recibís en metálico. Ya. Y así podría seguir. Te voy a dar otro ejemplo. Pues los que circulan en las carreteras, váyanse a Costa Rica. ¿Cuántos pagan peaje? Váyanse a México. Porque las mejores carreteras son privadas. Y pagás peaje, pagás una tarifa cada vez que pasás. No es que porque una vez que pasás y te vale por todo el día, no. Cada vez que pasás por ahí, pagás. Entonces, a veces no sabemos apreciar estas cosas. No sabemos apreciarlas. Entonces, mira el salario de lo que gana 8,000 pesos. ¿Quién vive con 8,000 pesos, hermano? Vos no ganas 8,000 pesos. Realmente ganas bastante más. Claro, insuficiente todavía, claro que sí. Que deberíamos ganar mucho más, por supuesto que sí. En la medida que la economía se vaya alzando como vamos haciéndolo, este año el cálculo es que va a crecer 5%, yo creo que va a ser más, pero bueno. ¿Verdad? Pero entre tanto tenemos una cantidad de servicios que a veces superan el valor nominal de tu salario. Entonces, ¿qué ocurre? Mucha gente, ¿verdad?, le dicen sus parientes en Estados Unidos: no, loco, venite, aquí yo gano $4,000. Aquí da para todo. Vale, pues, vale. La inmensa mayoría de los nicaragüenses que se han ido a Estados Unidos, la inmensa mayoría, no todos, pero la inmensa mayoría, no logra adquirir su seguro. Y en Estados Unidos el que no tiene seguro no tiene salud.
Y los que de esa minoría que logra adquirir su seguro no tienen un seguro de amplia cobertura, sino de mínima cobertura. De manera que cuando se enferman gravemente, la mayoría, todo eso es Paganini. Y no hay tal subsidio. Si no trabaja, no gana. Vacaciones en Estados Unidos, da a preguntarles cuánto es. Eso es progresivo. Creo que comienzan con 2 días al año, el primer año, y después van ahí. Hasta como cuando tienen como 20 años, tienen más o menos ya cantidad apreciable para irse de vacaciones. Mientras tanto, sos esclavos. Muchos nicaragüenses allá en Estados Unidos tienen que trabajar 3 veces, tienen que tener 2 o 3 empleos para poder completar el gasto. Sobre todo porque el transporte es carísimo. Y en general el transporte público es malo. Entonces tienen que tener su carro. ¿Y ahorita cuánto vale el galón de gasolina? Y son distancias largas. No es que vas a estar a 4 o 5 kilómetros. No, hermano. Da a preguntar a los compañeros. Y así, pues, entonces, 4,000 nominal. Real. Ahí, en vez de sumar, vas a restar todo lo que se gastan. O sea, pagan por ir a trabajar. Y además como esclavos. Que trabajan, ponele que trabajen 8 horas, ponele. Más generalmente 1 hora y media de ida, 1 hora y media de regreso el transporte. Porque hay condiciones laborales ahí para comer adecuadas para el almuerzo. Muchas veces les dan 20 minutos para ir a almorzar. Entonces lo que quiero decir es que no hay que dejarse engatusar por las apariencias. Hay que hacer bien las cuentas. Porque puestos allá hay que se dan cuenta. A la puchica. Y tal cosa, y tal cosa, y tal otra. Bueno. Entonces, a mí me parece que esto, el salario real en Nicaragua ha ido creciendo año con año. ¿Por qué razón te lo digo? Porque año con año mejora, por ejemplo, las instalaciones y la calidad de la atención en salud. Y los programas, la cobertura de los programas. Año con año. Fíjate que en el campo, esos financiamientos que reciben, la asistencia técnica, todo lo que hace el MEFCA, que es gratuito lo que hace el MEFCA, te ayuda a crear un negocio o te ayuda a fortalecer tu negocio, te da asistencia técnica, te ofrece redes de distribución, todo eso es gratuito. Toda esa feria. Al que tiene su negocio propio. Pues. Y en el campo, todos los programas que hay del INTA, del MAC, todo eso es gratuito. Que te dan las semillas mejoradas, semillas creadas por técnicos nicaragüenses, que eso es poco valorado. Todo ese mejoramiento genético que han hecho con el ganado, la inseminación artificial y todas esas cosas. Ya. O sea, aquí yo te digo, mano, los ingresos reales de la inmensa mayoría de los nicaragüenses, que no son empresarios, que no son, que no son empresarios, el salario real, el ingreso real, mejor dicho, es sustancialmente mayor que el que aparenta, que el metálico, que el que decís vos que tenés en la cuenta bancaria o en el costalito debajo de tu almohada. Es sustancialmente mayor. Y eso es gracias a tener el gobierno que tenemos. Y ese es el carácter socialista del gobierno, al que todo el mundo a veces sospecha de esa palabra. Bueno, ese es el carácter socialista, porque coloca al ser humano en el centro de las políticas y no al dinero, sino al ser humano. Eso es socialismo, hermano. No se nos olvide, pues. Les voy a hablar de otra cosa ahora, a ver si da tiempo de completar esta información. Pero es global, es hablar un poco de quiénes nos gobiernan en el mundo. Regresamos, son las 7:03. Hay hombres que luchan un día y son buenos.
Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 6 minutos. Fíjense por qué es importante esto. Porque a veces nosotros como nos ensimismamos tanto en nuestro quehacer cotidiano, en nuestra realidad cotidiana, que ya es suficientemente, digamos, absorbente, o en los acontecimientos novedosos, puntuales, que ocurren en el planeta. Entonces nos perdemos en la coyuntura y olvidamos lo grueso, hermano. Mira, te lo voy a poner de esta manera. Nosotros estamos en manos de una red mundial de carácter fascista, nazi. ¿Qué es el fascismo? ¿Qué es el nazismo? No se lo voy a decir. Mejor busquen, hermano. Busquen las definiciones. Es decir, fuerzas excluyentes por definición. Es decir, que solo conciben la vida, la prosperidad para una minoría reducida de los 7.000 millones, de los casi 8.000 millones de seres humanos que habitamos el planeta. Y conciben al resto como sus esclavos. Una minoría que no te supera las 500 millones de personas, ¿oíste? O sea, menos, alrededor del 5% de la población mundial. Y todos los demás a su servicio, esclavizados, robotizados, oprimidos. Y que además se disfraza de cristiana. Es lo que se llama el fascismo cristiano. Se disfraza, han utilizado el cristianismo como su papel celofán para lograr penetrar la mentalidad, sobre todo de quienes vivimos en Occidente. Esto no le sirve mucho ni para China, ni para la India, por ejemplo, para Indonesia o Filipinas. Sí le sirve en los países eslavos que son cristianos o que son ortodoxos. Pero en general esa es, o sea, adoptan una apariencia cristiana y en nombre de la cruz hacen los peores crímenes de la humanidad. Te voy a dar ejemplos que están ocurriendo ahorita y que la maquinaria de propaganda nazi se ha ocupado de lanzarlo a un rincón para que el grueso de la opinión pública no se entere. Los laboratorios biológicos detectados en Ucrania por Rusia, que también están en Kazajstán, entre otros sitios, entre otros países, más de 300 laboratorios biológicos para crear armas biológicas, para matar selectivamente a determinado conglomerado de seres humanos, para propiciar epidemias mundiales como el COVID, como lo han hecho con el COVID. Son esos laboratorios los que produjeron el COVID y que responsables de la muerte de millones de seres humanos. Solo en Estados Unidos superaron el 1.000.000 de muertos, solo en Estados Unidos. Y es decir, y los han creado con ese afán de ir reduciendo la población, acabando con los viejos, por ejemplo. ¿Con quién se ensañó el COVID? Con los viejos, con los mayores de 60 años, con los enfermos crónicos y con los viejos. Con eso se ensañó el COVID, porque son un gasto, son un estorbo en la filosofía de ellos, y lo hacen en nombre del cristianismo, porque toda esa autoridad, Joe Biden no dice que él es católico, él dice que es católico, y la Harry, la vicepresidenta también. Es muy importante para ellos el disfrazar todas sus crímenes, sus atrocidades con el celofán cristiano. Y entonces para todo te hablan de Dios. Dios aquí, Dios allá. Pero en su práctica es una práctica diabólica. O sea, en eso te va a ganar. Los que son creyentes, pues el diablo le va ganando la batalla.
porque ha usurpado el nombre y todos los símbolos cristianos para realizar su obra. ¿Verdad? Esto es muy importante, compañeras, compañeros. Es lo que ya se denomina, ya en Estados Unidos esta denominación es bastante, digamos, aceptada por la opinión pública intelectual, digamos, informada. Fascismo cristiano. Tengo aquí varias cosas que quiero compartirles a ustedes. Y pues vamos a hablar de los orígenes de la opulencia europea o yanca o japonesa. Los orígenes. Fíjense, este es un artículo escrito por Chris Hedge y que lo publicó en una web que se llama Cheerpost. Él es de New Jersey, Estados Unidos. Ganó el Pulitzer. Fue corresponsal extranjero del New York Times durante 15 años en Medio Oriente y en los Balcanes. Trabajó en el Dallas Morning News, en el Christian Science Monitor, entre otras cosas. Y es sumamente crudo. O sea, que este conoce al monstruo desde sus entrañas. Y no le pueden echar cuento, ¿me entiendes? Entonces primero desnuda lo que es Biden. Mira la hipocresía de Biden y del Partido Demócrata, ¿no? Ahorita están con el cuento de que, ¿cómo es la cosa? De lo del aborto, ¿verdad? Porque parece que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos va a anular la autorización universal en Estados Unidos para el aborto, que fue desde el 73, si mal no recuerdo. Entonces quieren impedirlo, están promoviendo una ley, a ver si la aprueban, que no sé qué, ¿verdad? Solo te estoy citando lo que es la hipocresía. Y Biden ahora aparece abanderado de los derechos de las mujeres y que no sé qué y que no sé cuánto. Sin embargo, votó contra distintas normativas legales, por ejemplo, la enmienda constitucional de 1976 que prohíbe la financiación federal de los abortos. Él votó a favor de eso. Por ejemplo, bueno, estoy dando ejemplos de hipocresía. Yo no estoy juzgando si eso es bueno o es malo. Eso es harina de otro costal. Pero te voy a dar otra hipocresía, pues, y para después ir desmenuzando, que la describe Hedge. Vos sabés que se acaba de crear por primera vez en la historia en Amazon un sindicato. Fue una cosa histórica. Hubo votación y todo. Y finalmente se logró la creación del sindicato. Entonces viene Biden para aparecer así como el gran defensor de los trabajadores y los sindicatos. Invita a la directiva sindical a la Casa Blanca. Pero pongan cuidado, sí. Bueno, también de Starbuck y de Christian Small. Y entonces, pues el maldito Biden al mismo tiempo, ¿viste? O un poco antes, le renovó un contrato a Amazon de $10 mil millones para alojar en lo que se llama la nube. Es decir, la nube está compuesta por los discos duros de millones de computadoras que van alojando toda la información. Entonces le da este contrato para alojar en la nube que maneja Amazon de la Fuerza Aérea, del Departamento de Salud y Servicios Humanos, del Ejército, del Departamento de Seguridad Nacional, del Departamento del Interior, la Oficina del Censo y la Agencia de Seguridad Nacional. ¿Ah? ¿Te fijas cómo es? Entonces apoya al patrón y entonces pues, aparece con los sindicatos. Antes de. No condicionó Biden, mira, si no permitir la organización libre, yo no te doy este contrato. No, antes. Aquí están los reales, hermano. Entonces dice Chris Hedge,
los fascistas cristianos se han unido como una secta en torno a Donald Trump. Están financiados por las fuerzas más retrógradas del capitalismo. Los capitalistas permiten las estupideces de los fascistas cristianos y sus guerras sociales y culturales autodestructivas. A cambio, la clase multimillonaria obtiene monopolios corporativos, la destrucción de los sindicatos, la privatización de los servicios estatales y municipales, incluida la educación pública, la revocación de las regulaciones gubernamentales, especialmente la regulación ambiental, y puede participar en un virtual boicot fiscal. Es decir, ¿qué obtienen a cambio los ricos en esta alianza con el fascismo cristiano? Después vamos a explicar en qué consiste. Evadir impuestos, privatizar todo para sacar la ganancia. Por ejemplo, ahorita la privatización del correo en Estados Unidos, que la han hecho de manera silenciosa. Lo que han ido es tercerizando todo el correo. Y está en bancarrota el correo, que antes era una empresa estatal, no solo financieramente sana, sino además de mucho prestigio. Ya eso está liquidado. Por ejemplo, pues, ya no se diga la educación, ¿verdad? Pregúntenle en Estados Unidos a la familia cómo hacen para que sus hijos vayan a la universidad. Tienen que empezar a ahorrar. Si se casan hoy y tienen planificado tener 1 o 2 hijos, tienen que empezar a ahorrar desde el momento que se casaron. Y eso no garantiza que le van a pagar todos los estudios. Muchas veces los chavalos tienen que adquirir deudas con los bancos que la terminan de pagar cuando cumplen 60 años. Adquieren una deuda para estudiar en la universidad, a veces solo la licenciatura, solamente, y pasan pagando 40 años. Aquí vos no pagas nada, oíste. Hasta inglés podés aprender y es gratis. Bueno, estoy dando ejemplo. Entonces, a cambio de eso, bueno, entonces tienen toda la cobertura y se supone que cumplen con los preceptos divinos y no sé cuánto, y lo que la Biblia dice y lo que la Biblia no dice, y es mentira. Oigan esto. La industria de la guerra ama a los fascistas cristianos, que convierten cada conflicto desde Irak hasta Ucrania en una cruzada santa para aplastar la última iteración de Satanás. Los fascistas cristianos creen que el poder militar y las virtudes varoniles que vienen con el poder militar son bendecidos por Dios, Jesús y la Virgen María. Que ningún presupuesto militar es demasiado grande, que ninguna guerra librada por Estados Unidos es malvada. Esos fascistas cristianos, oigan esto, representan quizás el 30% del electorado de Estados Unidos. 30% del electorado. El electorado anda más o menos por 160, 170 millones. Un poco más. No, más bien como 210, 220. Los que votaron en la última fueron como 160. 30% de 220, hermano. Son alrededor de 70 millones de ciudadanos estadounidenses mayores de 18 años que son fascistas cristianos. Date una idea. Estos son los que creen que, por ejemplo, el aborto es un asesinato. Están organizados, comprometidos con una visión, por perversa que sea, e inundados de dinero. John Roberts, Samuel Alito, Amy Coney Barrett, Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh, juristas mediocres e ideólogos de la sociedad federalista que levantan la bandera del fascismo cristiano, controlan la Corte Suprema. Los republicanos y demócratas del establishment, del status quo, como George Armstrong Custer, han dado vuelta alrededor del Partido Demócrata en un intento desesperado por evitar que Trump o mini yo de Trump regrese a la Casa Blanca. Ellos y sus aliados en Silicon Valley están utilizando algoritmos y una abierta eliminación de plataformas para eliminar a los críticos de izquierda y derecha, convirtiendo tontamente a figuras como Trump y otras más en mártires. Esto no es una batalla por la democracia, sino
por el botín de poder librado por multimillonarios contra multimillonarios. Nadie tiene la intención de desmantelar el Estado corporativo. Esto es muy importante. Esa disputa aparente, guerras a muerte, que no sé qué, entre Trump y los demócratas. No, hermano, esta guerra de rico contra rico por el botín. Y ninguno de los dos tiene intención de liquidar el Estado corporativo y construir un Estado al servicio del ciudadano estadounidense. Ninguno de los dos. Sí, es la plutocracia. Partiendo en... Bueno, y entonces tal vez. Porque uno quiere irse de arriba al otro, pero nada más. ¿Verdad? Dice este escritor, este periodista estadounidense, Chris Hedges, el odio es el combustible de la política estadounidense. El odio. Nadie vota por quien quiere. Votan contra aquellos a quienes odian. Esto es sumamente importante. Las comunidades marginales negras y marrones, los latinos, han sufrido peores asaltos que la clase trabajadora blanca, pero han sido desfangadas públicamente con policías militarizadas que funcionan como ejércitos internos de ocupación, nunca mejor dicho. Las policías municipales, estatales y de cualquier especialidad, porque son montones de cuerpos policiales lo que hay en Estados Unidos, actúan en la práctica como ejércitos de ocupación y asumen que los ciudadanos son enemigos. La erosión del debido proceso, el Estado de Derecho que le llaman, el respeto a la presunción de inocencia. El sistema penitenciario más grande del mundo, ese lo tiene Estados Unidos. La mayor cantidad de prisioneros en promedio por cantidad de habitantes la tiene Estados Unidos. Una cosa, ahí te echan preso por cualquier babosada. Y además te mandan 2 años preso hasta que tengas juicio. Y después te sacan, te dicen que soy inocente y ya pasaste 2 años preso. Y también a menudo, dice el periodista, cancelar los derechos de voto debido a condenas por delitos graves, así como la pérdida de acceso a la mayoría de los servicios sociales y empleo. Redujeron a las comunidades negras a un nivel de subsistencia en el peldaño más bajo del sistema de castas de Estados Unidos. También son los principales objetivos de la supresión y redistribución de distritos de votantes, patrocina, porque los quieren eliminar. No quieren que tengan derecho a voto los negros. Y eso que no te menciono la siembra de droga. Y no te menciono también el distribuir, el asignar, como te dijera yo, territorio o parcela, donde les dejan introducir armas para que se maten entre ellos y mantener eternamente la disputa entre la propia comunidad negra, o de negros contra latinos, o de negros contra asiáticos, o de latinos contra asiáticos. Es perverso. Todo en nombre del cristianismo, de Dios. Porque los negros no son hijos de Dios, porque los latinos no son hijos de Dios, porque los asiáticos no son hijos de Dios. Solo los blancos. Los blancos y los blancos que piensan así. Porque si hay blancos que no piensan de esa manera, tampoco son hijos de Dios. Esa es la filosofía. Eso es el fascismo. Dice Chris, pasé 2 años, dice, con la derecha cristiana informando e investigando para hacer mi libro American Fascists, los fascistas americanos, la derecha cristiana y la guerra contra Estados Unidos. Estos fascistas cristianos nunca han ocultado su agenda o su deseo de crear una nación cristiana, como tampoco Adolfo Hitler ocultó su división demencial de Alemania en Mein Kampf, mi lucha. Se aprovechan, como todos los fascistas, de la desesperación de sus seguidores. Pintan retratos, esto es muy importante, esta es la manipulación del mensaje bíblico. Pintan retratos espantosos del fin de los tiempos, cuando la anhelada destrucción de los no creyentes presagia el glorioso regreso de Jesucristo. La batalla de Armagedón, creen, se lanzará desde la sede mundial del anticristo en Babilonia. Ubican Babilonia como la sede del anticristo. ¿Babilonia qué?
Irak. Una vez que los judíos vuelvan a tener el control de Israel, cuantos más nos acercamos al Armagedón, más vertiginosos se vuelven. Estas personas creen estas cosas, esos 70 millones lo creen. O sea, no piensen ustedes que esto es algún sector. No, hombre, esos 70 millones de fanáticos lo creen. Son los que creen en las famosas teorías conspirativas de QAnon, ¿verdad? Que es la que dice que hay una trama organizada, secreta, contra Trump, contra ellos. Entonces, que todo es una conspiración, todo. ¿Verdad? Están convencidos, dice Chris, están convencidos de que una ideología demoníaca, secular o humanista, propagada por los medios de comunicación, las Naciones Unidas, las universidades de élite, la Unión Americana de Libertades Civiles, la Asociación Nacional de Alabanza para las Personas de Color, la Organización Nacional de Mujeres, en fin, todas estas, están convencidos que todos ellos los quieren destruir. Y así, eso es lo que los convoca, lo que los une. Y están convencidos que viene el fin del mundo, que ellos son los que se van a salvar, que hay que buscar cómo ayudarle a Dios a liquidar a todos los blasfemos, los anticristos, y ayudarle a Dios haciendo la guerra, poniendo las epidemias y demás, porque hay que ayudarle a Dios para que cuando venga haya los menos pecadores posibles. Esa es la filosofía. ¿Me entendés? O sea, es la manipulación total de los cristianos, de la fe cristiana. Sobre todo estoy hablando de los cristianos, ¿verdad? Y no me pongo de los musulmanes ni de las otras religiones que hay, que son montones de religiones que hay en el mundo. O sea, cristianos solo son 1000 y pico, 1100 millones de seres humanos aproximadamente. El resto no son cristianos, son de otras denominaciones. Dice Chris, la violencia se adopta como un agente de limpieza. O sea, la violencia es para limpiar. Un componente clave de cualquier movimiento fascista. Los fascistas cristianos no le temen a la guerra nuclear. La desean. Porque según ellos, si ellos tienen armas nucleares, ponen las bombas donde están los impíos, le ayudan a Dios a eliminar a los impíos, y ellos quedan. Ellos son los santos, ellos son los devotos. O sea, para ellos el no matarás no existe. Para ellos el amarás a tu prójimo como a ti mismo no existe. Para ellos me amaré a mí mismo como a Dios. Ya está. Esa es su onda, ¿me entendés? Y todo lo demás no sirve. Así. El fascismo cristiano es machista por definición. Hay un culto al machismo, al ser hombre, macho. Un culto. Mujeres y varones, un culto. Vos lo ves eso retratado en los nazis ucranianos. Retratado. Entonces, todos esos chavalos que andan ahí de soldados, todos tienen idolatran a sus jefes. Por ese concepto de que son bravos, matan a cualquiera, no tienen asco, todas esas cosas. Sigo, ¿verdad? Perdón. El matrimonio de la industria de la guerra, dedicada a hacer la guerra para siempre con los fascistas cristianos, anhelando el apocalipsis, es aterrador. Biden nos está llevando sonámbulos a una guerra con Rusia y tal vez contra China. Los fascistas cristianos aceleran su sed de sangre. Las deformidades políticas que hemos generado no son únicas. Son el producto de una sociedad y un gobierno que ya no funciona en nombre de la ciudadanía. Uno que ha sido capturado por una pequeña cábala, en nuestro caso corporativa, para servir a sus intereses exclusivos. De nada sirven las airadas promesas de los políticos, como el anuncio del candidato Barack Obama, cuando era candidato, de que lo primero que haría en el cargo sería firmar la ley de libertad de elección,
Pasó 8 años como presidente y nunca la firmó. Prometió cerrar Guantánamo, pasó 8 años de presidente y no la cerró. Después pasó Trump y no la cerró. Biden lleva 2 años, tampoco la ha cerrado. Que es, ¿verdad?, el centro, el campo de concentración y de tortura de lo peor que ha existido en la humanidad después de lo que hizo Hitler contra los judíos. Eso, lo que está en Guantánamo, donde incluso hacen experimentos al estilo de Mengele, de Hitler. Sigo con lo que dice Chris. A ver. El estancamiento político y la miseria económica engendran rabia, desesperación y cinismo. Da lugar a demagogos, charlatanes y estafadores. El odio impulsa el discurso político. La violencia es la principal forma de comunicación. La venganza es el bien más elevado. La guerra es la principal ocupación del Estado. Son los vulnerables y los débiles los que pagan las consecuencias. Ese es el poder, así actúa el poder fascista cristiano en Estados Unidos, que es el dominante. Ya te digo, 70 millones. Eso no es cualquier cosa, hermano. Que son los votantes de Trump y poco más, ¿verdad? Ahora fíjense bien, no crean que esto es un fenómeno exclusivo de Estados Unidos. No, esa es la expresión, digamos, más visible. Pero realmente, estamos en manos de una red mundial fascista que fue inspirada, ¿cómo te dijera yo? Cuya máxima expresión fue Hitler, pero que han resucitado a Hitler de otra manera y lo han hecho universal. Tienen tentáculos por todos lados y hay un matrimonio, ¿verdad?, entre el fascismo como doctrina ideológica, el complejo militar industrial, es decir, los fabricantes de armas, ¿verdad?, los oligopolios dedicados principalmente a metales y a tecnología. Fíjense bien, que a su vez tienen de empleados a políticos en todas partes. Y entonces han impulsado. Espérame, falta dos factores importantes de ese matrimonio. Las otras dos son los traficantes de droga, porque su financiamiento principal es la droga, la heroína, la cocaína. Y ahora lo que le llaman las drogas químicas, como la esa, siempre me cuesta pronunciarla. ¡Qué barbaridad, ¿verdad? Tartamudo. Esa, pues. Todas las drogas químicas. ¿Y cómo comenzó? Fíjate bien, miren el origen de esto. Yo los invito a buscar información sobre la guerra del opio en China. Fueron 2. ¿Por qué hicieron la guerra del opio? ¿Y quiénes la hicieron? ¿Y contra quién la hicieron? Los británicos contra China, para tener el mercado exclusivo de la distribución, de la producción y distribución del opio que les servía en la industria farmacéutica y también para droga. ¿Por qué ocuparon Afganistán, entre otras razones? Por la siembra de amapola y la heroína, la producción de heroína. Y la explosión de la heroína durante la ocupación yanqui en Afganistán fue formidable y ahorita empieza a caer porque ya los talibanes prohibieron las plantaciones. Ya no se diga lo que ha pasado con la cocaína en América Latina, ¿verdad? Colombia como el productor mundial por excelencia, ¿verdad? Entonces, la droga, te lo voy a poner de otra manera. ¿Te acordás el escándalo que hubo en los años 80 cuando se descubrió la red de narcotraficantes que financiaba la compra de armas de Estados Unidos para entregárselas a la contrarrevolución, lo que se llamó el Contragate?
¿Se acuerdan de eso? Cuando se descubrió eso, ese era el estilo, esa era una manera de trabajar desde siempre de los servicios de inteligencia, y esto es la otra rama, el narcotráfico y los servicios de inteligencia, de Estados Unidos en todas sus expresiones, de Gran Bretaña, de Francia, de Italia, de España y de Alemania. ¿Qué ocurre? Todos esos servicios de inteligencia fueron, ¿cómo te lo dijera? Todos esos servicios de inteligencia absorbieron a las mentes más lúcidas en el sentido de desarrollar ideas y más macabras, más diabólicas de los nazis, derrotados por la Unión Soviética en 1945. Ellos absorbieron, distribuyeron y absorbieron todos sus métodos, sus estilos, su manera, su lógica de pensamiento. Todos fueron reclutados por los servicios de inteligencia de esos países. Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Italia, Alemania, España. ¿Estás claro? Y desde ahí, después hubo una fusión, y esto es muy importante, con la mafia siciliana, que había creado el imperio del crimen en Estados Unidos, y ellos la utilizaron como plataforma para infiltrarse en Italia, en las fuerzas de Mussolini, como una plataforma de inteligencia, y a partir de ahí matrimonio total. Y este es el mismo matrimonio que ha financiado la guerra contra Cuba durante décadas. Los cubanos saben muy bien de qué estoy hablando. Y tiene su sede en Miami. Entonces, la CIA, los otros servicios de inteligencia de Estados Unidos, más los servicios de inteligencia que ya te mencioné, más la red de narcotráfico, todos ellos, con el celofán del cristianismo, derribando gobiernos donde quiera que sea, incluyendo en Europa. Cuando un gobierno europeo se le sale de las manos, buscan cómo votarlo. Y lo han hecho. Entonces cada vez están más descarados. Cada vez. Imagínate, ahorita acaban de poner de presidente del Partido Popular en España a un narcotraficante. Que todo el mundo sabe en España que es narcotraficante. Se llama, de apellido Feijóo, es gallego. Todo el mundo lo sabe. Y ahora es el líder del Partido Popular y con muchas probabilidades de ganar las elecciones y convertirse en jefe de gobierno de España el próximo año. O sea, cada vez más descarado. Y así como él, hay otros narcotraficantes en primera línea política en varios de los países europeos porque ya no tienen ningún escrúpulo. Y el matrimonio, narcotráfico, servicios de inteligencia, fabricantes de armas. Eso es mafia. Eso es cada vez más evidente. La DEA fue formada por la CIA. La CIA estaba penetrada por todos los agentes nazis. Y el negocio de la droga empezó a través de la CIA. La DEA es un instrumento de la CIA para traficar droga. Y con apariencia de que son agentes para controlar droga. No. Son agentes para controlar a los competidores de la CIA en el tráfico de droga. Para eso sirven. Nada más. Capturan y hacen grandes operativos contra los competidores, pero no contra ellos mismos, que son los más grandes del mundo. Los mayores negocios del mundo son las armas, las drogas y las personas. Y todos esos negocios están en manos de los fascistas cristianos. Son los que dirigen todos los tentáculos. Contra ese poder está luchando Rusia. Contra ese poder luchamos los nicaragüenses, el gobierno sandinista, el gobierno bolivariano de Venezuela, el gobierno revolucionario comunista de Cuba, el gobierno de Irán, el gobierno de China. Contra ese poder que tiene armas nucleares, que tiene el deseo, no solamente tiene la posibilidad, sino el deseo de usar esas armas nucleares. Están buscando el momento para hacerlo. Y están preparando la opinión pública de sus países para que justifique la matanza por el uso de armas nucleares. Están preparando, fíjense bien,
colocando a Putin como el peor hombre del mundo, Rusia como los rusos como los peores seres humanos. Entonces que todo es válido para contra ellos, porque hay que acabar con ellos, creando esas condiciones. Lo que pasa es que mientras van siendo derrotados militarmente en Ucrania y además pierde la batalla por la opinión pública, no la han logrado ganar, la tienen ganada en sus países, pero en el mundo no. Entonces eso les dificulta. Y lo otro es que tienen inferioridad militar en armas nucleares. En armas nucleares la primera potencia del mundo en este momento es Rusia. Y ellos lo saben. Sobre todo con el último arma, el Sarmat, que acaban de estrenar. Y están acobardados. Pero de su parte ellos ya están que les pican la mano por lanzar una nuclear contra Rusia, o contra China. Ese es el poder, en ese mano de ese poder estamos, ¿viste? Narcotráfico, fabricantes de armas, los oligopolios dedicados a la producción y distribución de mercancía. Ay, se me olvidaba, el complejo farmacéutico, que también es el que influye sobre todo esos laboratorios biológicos. Eso también es parte de ese poder diabólico con el cual nos estamos enfrentando. Los servicios de inteligencia y todo eso con el celofán del cristianismo, que es un cristianismo selectivo. Son cristianos solo los que piensan como ellos. Los que no piensan como ellos o los que no tienen convicciones como las de ellos no son cristianos y por lo tanto son susceptibles de ser eliminados. Y eso es lo que van haciendo. Por la vía del hambre, por la vía de las armas, por la vía de las enfermedades, cualquiera. Creo que es importante que adquiramos esta conciencia. Contra ese poder nos enfrentamos. Contra ese poder. ¿Y quieren una expresión de ese poder? Echen un ojo a lo que pasó aquí en 2018. Vean cómo fue eso. El odio que desataron. Porque ese es su principal motor, el odio. En la medida que siembran odio, ellos cosechan violencia. Y la violencia es su principal instrumento. ¿Sí me entienden, verdad? Y te quiero hablar de esto otro. Ya no hay tiempo, pues, pero por lo menos vamos a mencionar esto. ¿Cuál es el origen de la riqueza? El origen, ¿ves? De la riqueza de los poderes imperiales. ¿Cuál es el origen? No el de ahorita, el origen histórico. ¿De dónde sacaron reales los británicos, los yanquis, los alemanes, los españoles, los italianos, los belgas, los holandeses, los suecos? ¿De dónde sacaron reales? De su propio trabajo, de la propia transformación de sus bienes, de los bienes que naturales que hay en sus territorios, de la transformación de esas materias primas. No. Del robo. Y te lo puedo demostrar. Saqueo y misericordia, robo. Te voy a dar el ejemplo. A ver, vos sabés que existían los piratas y también existían los corsarios. ¿Qué son los piratas? Los ladrones que andaban en los barcos asaltando a todo el barco que veían, barcos que asaltaban. Eran ladrones comunes y corrientes, los piratas. Ladrones, asesinos, gente sin escrúpulos. Y estaban los corsarios, que son los mismos piratas, pero con permiso de su gobierno, protegidos por su gobierno. Entonces venía el gobierno británico y le decía: mira, te voy a pagar, te vas a poner en tal lado en el Mar Caribe, a asaltar todos los barcos de España y me traes el oro. Así trabajaban. Por ejemplo. Yo solo estoy citando un ejemplo. Moderno, ejemplo moderno. Te voy a contar esto. Vos sabés que cuando Bush invade Afganistán con la excusa de que ahí está Al Qaeda y que Al Qaeda fue la que provocó la tragedia del 11 de septiembre, entonces vino Bush e incautó las reservas del Banco Central de Afganistán. Lo mismo que le hicieron ahorita a Rusia. Poned cuidado.
Salen de Afganistán derrotados, 20 años después salen derrotados, los talibanes recuperan el poder, ellos habían derrocado a los talibanes. En estos 20 años se probó que no hay un solo afgano que haya participado en el atentado del 11 de septiembre, ni uno. No hay afganos entre esos, eran sauditas, de Arabia Saudita, todos, no todos, pues la mayoría, 18 de los 20 y pico eran sauditas. Está probado. Pero ¿sabes lo que acaba de hacer Estados Unidos? Se negó a devolverle las reservas que había incautado, que tenía disque congelada, se negó a devolvérsela al nuevo gobierno de Afganistán y dijo que iba a ocupar ese dinero para pagar indemnizaciones a las víctimas del 11 de septiembre, pese a que Afganistán no tuvo nada que ver. Se robó el dinero. Te doy otro ejemplo, y esas son fotos famosísimas en su momento. Todas las reservas de oro del gobierno de Irak fueron robadas por los marines. Y vos has visto esas fotos donde están los marinos con los lingotes de oro, que son cantidades enormes. Robadas. Eso es el principal estilo que ha permitido la riqueza de todas estas naciones. ¿De dónde sacaron reales los españoles? No fue de nosotros, pues. De todos los americanos. El Vaticano, ¿de dónde sacó su fortuna? De nosotros y de las cruzadas. ¿Qué es lo que iban a hacer los famosos guerreros de las cruzadas? Los cruzados le llamaban, que eran españoles principalmente y lo que hoy conocemos como italianos. ¿De dónde sacaron toda esa riqueza? De las cruzadas. ¿A quién robaban? A los bizantinos, a los turcos, principalmente a los griegos también, pero sobre todo a los turcos. Saqueos completos. Reales para el Vaticano. Ahí tienen su gran fortuna. ¿Sí me entendés? Sí, es el robo. Ellos son especiales. A ver, los belgas, ¿de dónde sacaron sus reales? De África. El Congo lo destrozaron, mataron millones de seres humanos. Lo mismo hicieron los holandeses. O sea, es el robo. Que fue, a ver, el mayor imperio del mundo. En la historia del mundo, el mayor en extensión territorial ha sido el británico, antes de la Primera Guerra Mundial. Tenía colonias en todo el mundo. A todos les robaba. Colonias desde Australia o Nueva Zelanda o todas las islas caribeñas. Y la India era colonia de Gran Bretaña y Gran Bretaña saqueó a la India. La saqueó durante siglos. La saqueó. Y así, Filipinas, Indonesia, Japón, ¿de dónde ha sacado su riqueza? La sacó de China, explotando, ocupando China de Corea y matando chinos y coreanos y vietnamitas y robándose las riquezas de ellos. Ninguno de ellos ha hecho su dinero y su prosperidad, ninguno lo ha construido sobre su propio esfuerzo, ninguno. Más aún, gran parte de la inteligencia, en el sentido científico de la palabra, de Estados Unidos, ha sido extraída de los países empobrecidos. Sus mentes más brillantes las compran, les ofrecen millones de cosas, se los llevan y los ponen al servicio de ellos. Pero ellos son brutos. Los inteligentes están por estos lados, en la India, en China. Aquí en América, ¿cuántos científicos de origen latino no está al servicio de ellos? Si ellos son brutos. Aparecen ellos como una grande figura, pero no, hombre. Son todos los equipos que están atrás que no son nativos de ellos ni educados por ellos. ¿Me entendés? Entonces, ese es el origen de su capital, de su gran riqueza. Y te vienen y te dicen que reglas del mercado y que no. Mentira, hombre. Cuando ellos tienen, a ver, te voy a dar otro ejemplo. ¿Qué fue lo que pasó en México? ¿Qué es lo que pasó en México? En México, al final de Salinas de Gortari, o sea, tipo 94 por ahí, y a principios de ese día quiebra toda la banca mexicana. ¿Y qué fue lo que hicieron? El famoso Fobaproa le llaman. Agarraron los reales del pueblo mexicano recaudados por la vía de impuestos
y se lo regalaron a los banqueros, pero además están pagando esa deuda todavía. La está pagando el pueblo mexicano. Son miles de millones de pesos anuales que lo siguen pagando en intereses y en capital. Miles de millones. ¿A quién le pagan? A los banqueros privados. Y no te digo más sobre lo que nos pasó a nosotros, que hicieron aquí en Nicaragua. ¿No te acordás cuando privatizaron Enitel? ¿No te acordás? Que supuestamente era ineficiente, que no sé cuánto, que no sé qué. ¿Qué cosa? La privatizaron. A precio de guatemojado. Se la regalaron. Y por debajo de la mesa les pagaron a los funcionarios de Alemán. ¿Qué pasó con Enel? ¿No te acordás? Que se la regalaron a los españoles. Y mirad la bancarrota en la que nos sumieron en la energía eléctrica. Lo mismo, la regalaron. ¿O te acordás que Montelimar, que lo había puesto lindo en la revolución en los años 80, también se lo regalaron a los españoles? Y así como eso, montones de fábricas, de empresas, de tierras fértiles, las mejores, las regalaron. Porque solo así son buenos, robando. ¿Y a quién le roban? A los pueblos. Eso es así, así funciona, esa es la lógica. Es la lógica fascinerosa, la lógica de los matones. La lógica de los bucaneros. La lógica pirata, la lógica de la rapiña, del saqueo indiscriminado. No existe de otra manera. Alguna de las fortunas más grandes que hay en Nicaragua, su origen es el crimen. No es te ponen como ejemplo, yo comencé como lustrabotas y entonces, mira, yo fui ahorrando y no... Mentira. Escarbás un poquito y ahí está la mentira. ¿Ya? Entonces hay que quitarnos ese espejismo. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo. ¿Qué es lo que están haciendo ahorita, por ejemplo, con Rusia? No le están queriendo robar todo, pues. Y aquí no hay Estado de Derecho, ¿viste? No hay tribunales. No existe ningún juicio que permita a los estados europeos, norteamericanos, japonés, ¿verdad? No existe que les permita a ellos incautar el dinero de Rusia. No existe. Por una decisión política. A mí me da la gana robarte esos reales. Si queréis, si no, pues también como... Y son los estados, pero como están en connivencia con los dueños de los bancos, entonces el banco es el que tiene los dineros y el banco es privado, pero no, aquí no hay división. El estado le dice, pásame esos reales y se los da. Me da una parte, sí, le dice el banquero. Es lo que están haciendo ahorita. Robando a lo descarado. Dicen que se lo van a Ucrania. ¿Quién les va a creer en eso? Y entonces ahorita andan apurados por robar más. ¿Por qué crees vos? Porque parte del dinero que están robando se lo van a dar a esos funcionarios, esos burócratas, al servicio del fascismo cristiano. Se los están buscando, cada quien que está buscando su coima. El Borrell, el Scholz, todos ellos están buscando su coima. Así de impresionante, o sea, un saqueo descarado a la vista de todo el mundo, y la opinión pública europea, como está embrutecida, robotizada, con un único discurso, justifican, está bueno que se la quiten. Así. Porque ellos están acostumbrados a eso, esa es su forma de enriquecerse, robarle a los demás, explotar a los demás. A ver, no es explotarte. Que un rico tenga una empresa, te paga una miseria y él se va con su familia, tiene los mejores lujos y se va a pasear cada vez que quiere. No es robarte eso. No te están robando tu trabajo. Te están saqueando y vos complacido porque te han enajenado. Es el capitalismo, es la gran cosa del capitalismo. Son gángsteres. Esa es su manera de actuar. De ahora y de siempre. Y gángsteres, todas esas fortunas europeas, gringas, rascado un poquito y todas tienen origen en el saqueo, en el robo descarado de los pueblos. No solamente el robo de sus materias primas, como el petróleo, los diamantes, el oro, el estaño o el cobre. No solamente las materias primas,
sino también su dinero. Y además, sus mejores inteligencias. Se las roban los cerebros, los roban. Esa es la manera de ellos, hombre. Y eso lo encubren con un mensaje cristiano. Eso además, como saben que eso no es eterno, entonces están buscando cómo ir eliminando población que para ellos es inútil, que está consumiendo demasiado, que el planeta se nos está agotando. Lo que hay que hacer es acabar con una parte de esto, porque así nos quedamos unos poquitos y el planeta nos queda para el resto. Así, en esa manera de pensar, así piensan. No, esto no es novela de ciencia ficción, esto es realidad, estamos viviendo la realidad. Y les voy a contar otras cosas después, otro día, mano. Toda la robotización de la sociedad, de la economía, son cosas escalofriantes que están en ejecución y que dentro de 2, 3, 5 años máximo va a ser masivo. De manera que quitémonos la venda de los ojos, hermano. Pongámosle mente. Y estudiemos un poquitín, leamos un poquitín para que nos informemos adecuadamente. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.